pueda recibir el honor de incorporarse como paje a la corte castellana acompañando al soberano. Pero don Diego ruega que en lugar de Juan, que es el primogénito y debe atender el mayorazgo, sea su otro hijo, Beltrán, quien se una a la comitiva real. Es así como el destino de ambos hermanos toma rumbos bien distintos. Entre las acciones que lleva a cabo Juan de la Cueva, este hermano mayor del que toca hablar ahora y volcado íntegramente en su labor guerrera, en 1458 puso a las órdenes de Alonso Martín de Ortega un grupo de soldados para llevar a cabo de nuevo la reconquista de la villa de Solera, que había sido ocupada 2 años antes por las fuerzas nazaríes. Tras este hecho, el rey le concedió el señorío de la villa, sobre la que fundó el mayorazgo de su nombre, cuyos sucesores obtuvieron primeramente el ducado de Santisteban del Puerto y finalmente el señorío fue elevado al marquesado de Solera. Más adelante, entre 1464 y 65, se encargó junto a su padre de que el reino de Jaén continuara en paz y en servicio del rey. Contrajo matrimonio en Úbeda con Leonor de San Martín, hija de Rodrigo de San Martín, descendiente de los conquistadores de Baeza y Úbeda, de quienes tuvieron 5 hijos. Luis de la Cueva, segundo señor de Solera y cabeza de la Casa de la Cueva. Este Luis será al que asesinen en su litera en el camino entre Úbeda y Baeza. El segundo hijo fue Diego Fernández de la Cueva, que casó con María de Viezma y Rivera, señora de la Casa de Villarejo y de las heredades del Donadío y Villarpardillo. Juan de la Cueva fue el tercero, que falleció siendo joven. Después tuvieron a Argenta Fernández de la Cueva, que casó en Úbeda con Diego Fernández de Iranzo, hermano de Miguel Lucas de Iranzo, quinto condestable de Castilla. Y por último María de la Cueva, casada en Baeza con el capitán Diego de Corbera. Es interesante señalar los enlaces matrimoniales habidos entre los hijos de Juan de la Cueva para hacernos una idea del estatus ilustre que ostenta el apellido no solo en Úbeda, sino en buena parte de la provincia. Detengámonos ahora en el primogénito de Juan II, el tal Luis de la Cueva, cuyo palacio hoy podemos admirar como espacio cultural en la Plaza Josefa Manuel. Recordemos que era sobrino de Beltrán de la Cueva y que, como acabamos de decir, sería asesinado a lanzadas en un descampado entre Úbeda y Baeza mientras iba montado en su litera. Luis de la Cueva nació en Úbeda en fecha desconocida. Era, como hemos dicho, el primer hijo de Juan de la Cueva. Como hijo primogénito sucedió a su padre en sus señoríos, mayorazgos y patronatos, como la capilla mayor de la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, donde la familia disponía de su enterramiento, o el mayorazgo fundado por su abuelo paterno, Diego Fernández de la Cueva, vizconde de Huelma. Pudo haber sido él quien marchara con el rey Enrique integrando su corte y haber seguido el destino que le cupo a su hermano Beltrán, como hemos referido anteriormente, pero su padre prefirió mantenerlo a su lado como heredero del patrimonio familiar. Fue caballero de la Orden de Santiago y, al igual que el padre, regidor de Úbeda y comendador de Bezmar, Albanchez y Canena. Sirvió a los reyes católicos, destacando como capitán de caballos en las batallas de la Guerra de Granada. Participó también en la tala de Luájar de Andarax y jugó un importante papel para alentar la rebelión de los musulmanes en las serranías de Ronda y Villaluenga. También combatió en Belefique en el año 1501 y en 1512 le vemos en la conquista del Reino de Navarra, donde estuvo al frente de 300 lanzas, entre otros conflictos donde intervino de manera activa. Sin duda todo un soldado digno de su linaje. Como señor de la Casa de la Cueva fue el jefe de su bando, lo que le convertía de facto en eterno enemigo del bando de los Carvajal y los Molina. A estos Carvajales les correspondía el señorío de Joda. Tal fue la rivalidad que ambos bandos, Cuevas y Carvajales, se tenían, que en 1520, cuando nuestro protagonista Luis de la Cueva realizaba el trayecto entre Úbeda y Baeza dentro de una litera, fue atacado por Diego de Carvajal, tercer señor de dicha villa, junto a otros 100 caballeros de su bando. Lógicamente nada pudo hacer nuestro intrépido caballero para salvar su vida, encontrando la muerte dentro de la litera donde viajaba, según parece, de una lanzada en la boca, sin que se sepa con exactitud quién fue el autor material del crimen, si el propio Diego de Carvajal o un caballero de nombre Sebastián de Baeza. Una vez enterado el bando de la Cueva de lo sucedido, la vendetta es inevitable.
Será su hijo Alonso quien capitanee la hueste que marcha a Jódar, localidad donde partió la expedición asesina para dar cumplida venganza. Allí la tropa degüella a cuantos se encuentran en la villa. Además, incendian varios puntos de la población. Según las crónicas, son pasados a cuchillo más de 2000 personas, cifra que nos parece bastante exagerada. Pero fueran 2000, 200 o 20, la acción no deja de resultar significativa en su brutalidad, como muestra de la temperatura que podía alcanzar el odio entre clanes. Pero antes de entregar el alma a aquel aciago día en el camino de Úbeda a Baeza, a don Luis de la Cueva le dio tiempo de contraer matrimonio con María Manrique de Benavides, que era hija mayor de Juan de Benavides el Bueno, a su vez segundo señor de Jabalquinto, Almanzora, Estiviel y la Ventosilla, perteneciente también a la familia del señorío de Santisteban del Puerto. La madre de doña María era Beatriz de Valencia, hija de Diego de Valencia, mariscal de Castilla. Un enlace no sólo de altos vuelos, sino fecundo en la descendencia, pues hubieron nada menos que 14 hijos, si bien no todos alcanzaron la edad adulta. Como curiosidad diremos sus nombres y apuntaremos una brevísima reseña de su periplo vital para cerrar este apartado sobre el apellido Cueva, que tan destacado papel jugó en Úbeda durante bastantes décadas, sobre todo en la transición entre épocas que estamos narrando hoy. Los hijos fueron los siguientes: Juan de la Cueva y Benavides, que fue tercer señor de Solera y regidor de Úbeda; Manuel de la Cueva y Benavides, que fue capitán en la jornada de Argel contra Barbarroja, donde murió como un héroe; Diego de la Cueva y Benavides, que murió peleando contra los franceses en la defensa de Fuenterrabía; Beltrán de la Cueva y Benavides, capitán del ejército de Italia, donde murió luchando después de haber casado con Margarita Ladrón de Vilanova y Bobadilla, vizcondesa de Chelva. No confundir a este Beltrán con su tío, el famoso valido de Enrique IV y supuesto padre de la princesa Juana. Alonso de la Cueva y Benavides sería el siguiente, que fue primer señor de Bezmar, de quien descienden los marqueses de Bezmar. Después Cristóbal de la Cueva y Benavides, que formaría el tronco de los condes de Guadiana. Francisco de la Cueva y Benavides, que también murió en la defensa de Fuenterrabía siendo joven. Juana de la Cueva y Benavides, que falleció soltera y sin sucesión. Francisca de la Cueva y Benavides, que fue dama de la emperatriz Isabel de Portugal y murió de parto en Veracruz después de haber casado con Pedro de Alvarado, el famoso conquistador y adelantado de Guatemala. Beatriz de la Cueva y Benavides, que también fue dama de la emperatriz y casó con su cuñado el adelantado Pedro de Alvarado cuando falleció su hermana Francisca. Esta Beatriz murió trágicamente en el terremoto que asoló Guatemala el 11 de septiembre de 1541. Leonor de la Cueva y Benavides, que murió joven en Guadix, recién casada con Pedro de Bazán y Guzmán, segundo señor de Villanueva de las Torres, y que era a su vez hijo de un segundón del vizcondado de Palacios de la Valduerna. Y por último las tres últimas hijas que morirían siendo muy jóvenes, casi niñas: Isabel de la Cueva, Mayor de la Cueva y María de la Cueva. Hecho este breve paréntesis biográfico, sigamos el transcurso de nuestro relato, que ya va aproximándose a su final, y aún han de pasar cosas muy importantes. Dejamos al desdichado y valiente Juan de la Cueva muerto mientras atacaba Carcagente en Valencia para sofocar el levantamiento de las Germanías, y ahora toca volver a Úbeda, porque a la ciudad se le va a sumar en los años 1520 y 21, aparte de la violencia derivada de los altercados comuneros, una crisis alimenticia dramática. La falta de lluvia en dichos años ocasionó la pérdida de la cosecha. Los ubetenses pidieron socorro al emperador solicitando que el trigo que se había dado a los pobres para la siembra se pusiese a 250 maravedíes la fanega, pues su precio era un ducado. No fue esta calamidad sola, pues un violento huracán desmanteló casi todos los tejados, cuarteó muchos edificios e hizo otros daños de consideración. Al cabo de 10 años aún no se habían reparado del todo, lo cual contribuyó a empobrecer la ciudad en aquella época de continuas guerras y desgracias sin fin. Llegamos al año 1526. Esta va a ser una fecha crucial en la historia de la ciudad.
Úbeda se prepara para recibir al visitante más ilustre que ha desfilado por la urbe en todos los tiempos, nada menos que el emperador Carlos V, el hombre más poderoso quizá del planeta en aquel momento, en el esplendor de su reinado, pues apenas se ha cumplido un año de la aplastante victoria en Pavía contra los franceses de Francisco I, donde el propio rey galo ha sido hecho prisionero. Es la persona dueña de más territorios en el mundo y que maneja los destinos de cientos de miles de personas a ambos lados del Atlántico. Va a acudir Carlos V acompañado de su inseparable secretario de Estado, el ubetense Francisco de los Cobos, a esta ciudad perdida del Alto Guadalquivir, siempre tan levantisca y arriscada en su orgullosa loma, para honrarla con su presencia y dejar una impronta tan perdurable que hoy día, en pleno siglo XXI, casi 500 años después, se sigue rememorando con una cuidada recreación para conmemorar la declaración de Úbeda como ciudad patrimonio de la humanidad. Sería pretencioso y una torpeza por mi parte si dejara que fuera mi propia voz, a través de estas líneas, quien relatara el magno acontecimiento. Ahí tenemos a don Juan Pascual Guerrero. ¿Quién mejor que él, en un artículo aparecido en el diario Jaén el 8 de octubre de 1958, donde narra el suceso, con esa prosa deliciosa tan propia del insigne escritor? Escuchemos el relato y veamos cómo de esa visita emana la Úbeda monumental que hoy conocemos. El 16 de noviembre de 1526, el emperador llega a Úbeda. Se hospeda en el palacio de su secretario don Francisco de los Cobos y Molina. El palacio de los Cobos tiene una traza severa. ¿Severa? El palacio del secretario es de una sobriedad imponente, de una austeridad a ultranza. Sorprende esta edificación en una época con resabios isabelinos todavía, cuando aún está lejos en el tiempo la penitencia de la piedra, cuando aún Herrera, terapeuta de la renuncia, no ha impuesto a nuestro arte su régimen dietético, su ley de ayuno y abstinencia. Ni un adorno, ni una redundancia más o menos permitida, más o menos pleonástica, en la lisura enorme, casi descomunal, de esta fachada del Palacio de los Cobos, que no obstante asume en su arrogancia muda la índole grandiosa, la generosa ambición de aquellos días imperiales. Pero vayamos a las visitas del emperador en Úbeda. ¿Para qué viene a Úbeda Carlos I? Según los testimonios harto sabidos, el prognata insigne, del prognatismo del primero de los Carlos se ha hablado mucho en estos días, jura ante los evangelios guardar los privilegios, fueros y mercedes concedidos a la ciudad, en remuneración de los muchos y leales servicios que sus vecinos habían hecho a los reyes católicos de gloriosa memoria, sus antecesores, así en el reino de Granada, derramando mucha sangre por sus servicios como en otras cosas. No se mencionan en el documento, tantas veces exhumado, los servicios de la ciudad al propio emperador, quizás porque, reciente la guerra de las comunidades, aparece un tanto confusa la actitud de Úbeda en este trascendente evento histórico. En tales circunstancias, no es muy aventurada la conjetura de que Carlos I viene a Úbeda a congratularse con la ciudad, a agradecerle, sí, de una parte, a perdonarla de otra, haciendo uso, en fin, de esa fina diplomacia de la que el gran emperador pudo hacer gala. Porque si Úbeda había contribuido con su sangre a varias campañas del nieto de los reyes católicos, no está del todo clara la vocación, diremos la vocación, de buena parte de la nobleza ubetense ante la coyuntura imperial. Así, el mismo emperador soslaya con mucho tiento algún tiempo después de su visita a Úbeda cualquier diferencia, diremos diferencia, con los de nuestro pueblo en la carta que desde Monzón dirige a la ciudad. Porque parece que como el alcalde Luis Hernández quisiera obligar a los caballeros a asistir a la guerra, los caballeros expusieron sus motivos de queja, y el emperador, con exquisito tacto, escribe al alcalde: «E fuera bien que usárades en esto de los términos que escribimos, sin exceder de aquella orden, porque intención no fue ni es de apremiar a los dichos fijosdalgo a que vengan a servirnos, sino que ellos lo hagan, si quisieren, de su libre voluntad». Pero todo esto, al fin y al cabo, es pura anécdota. Lo importante, lo decisivo, es que la idea imperial iba a dotar a Úbeda de su fisonomía imperecedera, de esa fisonomía que no han podido deslustrar los siglos. La huella de Carlos I en Úbeda no está precisamente en los archivos, letra muerta de prolijidades difuntas, sino en la percusión maravillosa que el sentido lato del imperio propagaría en onda gloriosa a lo largo y a lo ancho de la ciudad, hasta plasmar en templos, palacios y edificaciones de limpia y renovada estirpe todo un concepto tremante de superación y esfuerzo.
Nadie puede negar que Úbeda no se encontró hasta los días del Imperio. Antes de Carlos I, había sido ciudad en lucha con el Islam y en lucha consigo misma, agitada de banderías, primera contribuyente ciertamente en el fragor contra las morismas, pero, al mismo tiempo, vaso de ponzoña, según expresión de la propia reina Isabel. Es con Carlos I cuando nuestro pueblo